Hola, soy Natalia Cepeda y te doy la bienvenida a esta nueva entrega de Radar Comex, un resumen de noticias de comercio exterior. Recordá que este video va a estar dividido en tres partes, una en la que hablamos del comercio exterior de Argentina, otra de la TAM y otra del comercio global. Quédate ahí que ya empezamos. Primer segmento de noticias del comercio exterior en Argentina, damos una vuelta por el boletín oficial. Aquí encontraremos como primera norma el decreto 59. Este decreto es sobre los derechos de exportación para los aceites crudos de petróleo que pertenecen a la posición arancelaria 2709. Este decreto lo que hace es establecer las alícuotas y la forma de cálculo para los derechos de exportación. Establece que el valor de base va a ser de $65 el barril y el valor referencial $85. Al cierre de mes, la Secretaría de Energía va a publicar el precio internacional, que lo va a calcular haciendo un promedio de los últimos 5 días del valor publicado por el Platts Crude Market Wire. El cálculo será 0% de derechos para los casos en que el precio internacional sea menor o igual al valor base y un 8% cuando el valor sea igual o mayor al valor de referencia. Luego tenemos el decreto 44 del 2026, que es una modificación al decreto 49 del 2025, que establecía la alícuota del 0% para las importaciones de vehículos híbridos eléctricos que pertenecen a la posición arancelaria 8703. En este caso, las modificaciones que va a incorporar va a ser una descripción más exacta de los vehículos que entran dentro de este beneficio. Y en cuanto al cupo de 50.000 unidades por año, la modificación es que las unidades que no sean asignadas en un año van a pasar a formar parte del cupo del año siguiente. Luego tenemos el decreto 41, que habla sobre las resoluciones anticipadas en materia de clasificación, valoración y también de cuestiones de origen. Este decreto lo que viene a hacer es de alguna forma delimitar o dejar bien en claro las funciones que cada organismo va a tener en cuanto a las resoluciones anticipadas. Es decir, el ARCA va a mantener la facultad de emitir las resoluciones sobre la clasificación y la valoración, y en cuanto a los criterios técnicos, por supuesto. Y en cuanto a la Secretaría de Industria y Comercio, va a asumir la competencia en cuanto al origen, a las consultas sobre origen de la mercadería. Luego tenemos la resolución 8 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta resolución lo que hace es asignar o distribuir la cuota de 19.000 toneladas, un poquito más, de carnes vacunas de la cuota de Estados Unidos. Luego tenemos la resolución 22 del 2026, también de la Secretaría de Industria y Comercio, que habla también de la asignación de cupo para lo que es la importación de vehículos híbridos y eléctricos que vimos en el decreto anterior. Aquí tenemos la resolución 4 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, por la cual se da intervención a lo que es la gestión del puerto de Ushuaia. Luego veremos sobre esta resolución que, bueno, tiene repercusiones a nivel noticias. Continuamos con la resolución, con la última resolución, que es la 61, que viene también del lado de SENASA, y es sobre la obligatoriedad del registro
de productos biológicos para aquellos importadores, exportadores o distribuidores de vacunas virales para la especie bovina. Hasta aquí el paso por el boletín oficial. Noticias del comercio exterior en Argentina, y en este caso vamos a hablar de la intervención al puerto de Ushuaia, que mencionábamos anteriormente. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, intervino el pasado jueves 22 de enero el puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego con el argumento de irregularidades en el manejo de fondos que no eran destinados a resolver las deficiencias en la infraestructura del mismo. Bueno, ese es el argumento del Estado. En cuanto a la postura de la provincia, bueno, obviamente que rechazan esta intervención, lo consideran como una violación a lo que es la autonomía provincial. Hablan también de que hay auditorías constantes, con lo cual no hay una transparencia en lo que es el manejo de fondos y claramente hay una cuestión económica, ¿no? Que ahora la facturación pasa al gobierno nacional y no a la provincia. Pero lo interesante de esto es la opinión del presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, que dice no tener ninguna comunicación oficial al respecto, pero no descartó la mano de Estados Unidos detrás de la medida. Y esto tiene muchísima lógica porque el valor estratégico y geopolítico del puerto es indiscutible, es decir, el puerto es la entrada a la Antártida, concentra el 96% de lo que es de los buques que pasan por ahí, y también en estos días recuerden que hubo un anuncio del gobierno de la creación de una base militar integrada con colaboración de Estados Unidos. Eso sumado a lo que es el interés de Estados Unidos por Groenlandia, claramente es una cuestión geopolítica más que una cuestión de administración de fondos. Esto es absolutamente esperable. Yo creo que en lo que va a ser el 2026 va a ser un año con muchísimos movimientos geopolíticos como estos, por ejemplo. Y bueno, no, nosotros no podemos hacer mucho desde acá, simplemente mirarlos, no omitirlos, ir juntando las piezas para ver en qué situación queda Argentina en los próximos años. No se olviden tampoco que está ardiendo la Patagonia. Y bueno, a eso también es parte de las fichas que hay que ir juntando. Continuamos con las noticias de Latinoamérica. Empezó el Foro Económico América Latina y el Caribe 2026. El inicio del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe enmarca la llegada de 8 jefes de estados y de gobierno y la participación de cientos de líderes públicos y privados de la región en una de las citas más relevantes del calendario económico y político. El foro, que se desarrolla bajo la organización de la CAF, congrega a una extensa delegación internacional en torno a los principales ejes que atraviesan el presente y futuro de la región. Uno de los focos centrales es la necesidad de consolidar la integración regional y fortalecer los mecanismos de cooperación entre países para responder de manera coordinada a los cambios en el escenario global. El foro también prioriza el debate sobre la mejora de la competitividad, la promoción de la innovación tecnológica y la generación de empleo de calidad. La cuestión ambiental y la transición hacia modelos productivos sostenibles ocupan un lugar destacado en las discusiones. Bueno, con respecto a esto vamos a mencionar a Lula da Silva en el discurso de apertura del foro. Lula da Silva alerta sobre la fragilidad de América Latina en el foro en Panamá. Lula subrayó que la incapacidad de los países para actuar de manera conjunta ha debilitado a la región ante retos geopolíticos, económicos y climáticos. Asimismo, advirtió que esta división solo incrementará la fragilidad de la región. Estamos viviendo uno de los momentos de mayor retroceso en materia de integración. Como consecuencia de esta falta de acción, Lula indicó que la única organización que abarca a todos los países de América Latina y el Caribe se encuentra paralizada.
No ha sido capaz de emitir ni una sola declaración en contra de las intervenciones militares ilegales que afectan a nuestra región. Aunque no mencionó directamente el reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, Lula argumentó que la historia muestra que el uso de fuerza no es el camino adecuado para superar los problemas que enfrenta el hemisferio. El presidente de Brasil también instó a la región a mirar hacia la Unión Europea como un modelo positivo y resaltó el potencial energético de América Latina, incluyendo reservas de petróleo y gas, así como energías renovables como la solar y eólica. Podríamos superar las diferencias ideológicas y construir alianzas sólidas, tanto dentro como fuera de la región. Esa es la única doctrina que nos conviene. Mantenernos divididos solo nos hará más vulnerables. El foro, que contó con la presencia de sus homólogos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Guatemala, así como el presidente electo de Chile, se discutieron los momentos en que Estados Unidos ha actuado como un socio en favor del desarrollo regional, en un contexto global marcado por el resurgimiento del proteccionismo y el unilateralismo. Bueno, eh, esto es la nota que viene a continuación, es un ejemplo de lo que es la falla de la integración en América Latina. Ecuador impone tasa del 30% a las importaciones desde Colombia. Estos son los productos claves. Los productos claves que van a afectar este 30% son los cosméticos, plásticos y sus manufacturas, vehículos y sus partes, productos farmacéuticos y otros productos químicos. Estos 5 grupos concentran el 40% total de las importaciones no petroleras provenientes de Colombia, lo que refleja una alta concentración en bienes específicos. Insumos claves para la producción ecuatoriana. Un dato relevante es que este 47% de las importaciones no petroleras desde Colombia corresponde a insumos utilizados en la producción de bienes en Ecuador. Esto muestra que una parte importante del comercio bilateral está vinculada a la actividad productiva local. Entre enero y noviembre del 2025, las importaciones crecieron un 3%, mientras que las exportaciones aumentaron un 4% en un contexto previo al anuncio de la tasa de seguridad. Y bueno, así venimos, así estamos con el tema de la integración en América Latina. Último segmento de noticias del comercio global. En este caso vamos a hablar de Hong Kong. Nuevos planes para consolidar Hong Kong como hub marítimo internacional. Múltiples medidas para promover un desarrollo logístico inteligente y verde. La Oficina de Transporte y Logística ha anunciado la implementación de diversas medidas con el objetivo de promover el desarrollo inteligente, verde, sostenible y moderno de la industria logística de Hong Kong, mediante un enfoque holístico. El plan incluye el despliegue del sistema de comunidad portuaria y las herramientas de recogida de datos sociales y de gobernanza. El plan preliminar de desarrollo para el área de la Gran Bahía Guangdong, Hong Kong, Macao, prevé la implementación activa de diversas medidas para promover el desarrollo marítimo de Hong Kong. Recordar que el pasado 2023 se promulgó un plan de acción estatal con 8 estrategias y 24 medidas de acción para ayudar a la industria a adoptar la nueva era de la logística inteligente, verde y moderna, porque la industria logística es una de las industrias pilares de Hong Kong. Segunda noticia y última, y es sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Comisión Europea baraja sacar adelante el mayor acuerdo comercial de la historia del bloque comunitario sin la aprobación del Parlamento Europeo por ahora. Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur ha topado con un nuevo obstáculo, tan solo unos días después de su firma. Persisten las preocupaciones legítimas, preocupaciones legales, y es importante que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las revise y ofrezca asesoramiento sobre cómo abordar estas cuestiones, dijo a DW Thomas Waits, eurodiputado austríaco de los Verdes y uno de los impulsores de la revisión del acuerdo.
El Parlamento insiste sobre todo en una revisión de un mecanismo específico que podría permitir a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay impugnar las normas de la Unión Europea si consideran que éstas vulneran su acceso al mercado. Avanzar sin Parlamento Europeo. El canciller alemán Friedrich Merz, por ejemplo, planteó la idea de que el acuerdo se aplique legalmente de forma provisional sin la aprobación del Parlamento. Y el Consejo Europeo ha dado luz verde a ese procedimiento. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Yo creo que los próximos días vamos a tener novedades. Latinoamérica no esperará. Por su parte, los socios latinoamericanos se están impacientando después de 25 años de negociaciones. Si retrasan esto aún más, seguiremos adelante, dijo el presidente paraguayo Santiago Peña. Firmamos un acuerdo de libre comercio con Singapur el año pasado, ahora estamos en negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos, también avanzamos con Canadá, Japón y Corea. Tenemos planes de iniciar negociaciones con Vietnam e Indonesia, lo que significa que los países del Mercosur están más que dispuestos a integrarse al mundo entero. Y bueno, hasta aquí las noticias de Radar Comex de esta semana. Y hasta aquí el video de hoy. Te pido que si te gustó el material le des el like, lo compartas y te suscribas al canal. Seguime en las redes sociales, te mando un gran abrazo y hasta la próxima.